Hola, hola, esto es Dara, una perla de sabiduría y bienvenidos a un episodio más de este podcast. Estoy feliz de que estés aquí escuchándonos y vamos a hablar de un tema muy importante, lo cual es diagnóstico espiritual. Qué tan importante es saber si estamos o no enfermos espiritualmente y cuál es la finalidad de todo esto. ¿A qué nos lleva esa enfermedad? Y es que usualmente solemos hacernos chequeos generales de salud para saber cómo estamos, entonces nos evalúan, no sé, los triglicéridos, el colesterol, el azúcar y demás. Y eso está muy bien porque uno empieza a evaluar cómo está nuestra condición física. Bueno, eso lo hacen algunas personas, yo no lo hacía y a modo de ejemplo y a modo de testimonio, por no hacerlo, eso me cobró una factura bastante costosa. Es decir, yo siempre decía como que me siento mal, voy a tomar esto y ya, con eso me recupero. Pero entonces no hacía esa evaluación de por qué mi condición de salud estaba así. Entonces no iba al médico porque realmente no es como que mi plan favorito ir al médico. Pero al que no le gusta el caldo le dan 2 tazas y ahora estoy todo el tiempo en el médico. Y bueno, entonces resulta que por no prestarle atención a esas enfermedades silenciosas físicas a tiempo después el médico me dice, bueno, señorita Neriet, tienes un diagnóstico de esto y es bastante complicado. Entonces, imagínense. Y esto lo relaciono con lo espiritual, porque hay enfermedades silenciosas, hay enfermedades que uno empieza a notar, pero no le da la suficiente importancia. Es decir, a mí me empezaba, por un ejemplo, a doler la cabeza y demás. Entonces yo decía, con una pastilla es suficiente. Entonces, si nosotros tenemos un episodio de ansiedad o tenemos un episodio de dolor y demás espiritualmente, uno dice, bueno, voy a orar, voy a leer la Biblia y con eso fue suficiente porque calmó ese episodio. Pero resulta que no es así, amigos. Las enfermedades espirituales y las de salud física es muy importante cortarlas a tiempo y cortarlas de raíz para que esta no avance y no tenga sus secuelas. Y es así como les voy a contar la historia de Elí. Probablemente yo podría ponerles a ustedes la historia de en la Biblia, donde había un pozo, el cual cada vez que el Espíritu Santo bajaba y tocaba las aguas, es decir, cada vez que las aguas se movían, las personas corrían, el primero que llegaba, ese tenía sanidad, o esa era como la idea que tenían en ese tiempo. Y puedo ponerles uno y mil ejemplos porque la Biblia nos relata muchas cosas acerca de la sanidad, pero les quiero contar la historia de Elí, una persona la cual el Señor eligió y ejerció su labor como sacerdote y juez por más de 40 años. Esto lo encontramos en 1 Samuel capítulo 2 versículo 27. Quiero contarles primero en este versículo qué era lo que el Señor quería con Elí. O sea, qué era lo que el Señor esperaba de Elí cuando estaba sano. Y es que este hombre murió por una condición física, pero él ya había muerto espiritualmente. O sea, según lo que nos muestra la Biblia, él ya había empezado a morir espiritualmente. Y si nos vamos a la parte psicológica y hablamos con un psicólogo y si gustas preguntar, es muy importante nuestras emociones, nuestro estado espiritual y tiene muchísima relación con el estado físico. Pero bueno, dice, yo te elegí como sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que me ofrecieras un altar, quemaras incienso, llevaras ofrendas, como que te hicieras cargo de todo esto en la casa de Israel. Es decir, el Señor tenía unos propósitos enormes con este hombre. Pero resulta que él empezó a tener enfermedades silenciosas y una de ellas fue la falta de discernimiento. Entonces empezamos a llamar las cosas de Dios que no son de Dios y empezamos a confundir la voz de Dios o interpretar cosas como si fuesen espirituales como no espirituales. ¿Lo dije bien? Empezamos a entender cosas que pensamos que son espirituales pero en realidad no son espirituales. Era así. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque un poquito más adelante dice, un poquito más atrás nos cuenta la historia de que había una mujer que estaba orando. Digamos que tú ves a alguien rezar, ves a alguien orar y cuando lo miras piensas, esta mujer está loca, está borracha. Y esto le pasó a Elí, dice así. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, pero su voz no se escuchaba. Y Elí la tuvo por ebria. Hay que tener cosas importantes aquí en cuenta. Uno, que Elí era el sacerdote. O sea, él era la representación como máxima espiritual en ese tiempo, era como el ejemplo. Entonces él no tenía por qué confundir a una mujer que está orando con una mujer ebria y menos acusarle. Entonces este hombre empezó a crear hábitos durante su vida de hábitos nocivos que no permitían ver realmente si era Dios o no Dios a través de la vida de alguien. Y aquí empezamos a acusar a las demás personas. Más adelante nos cuenta en Samuel
capítulo 3 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Imagínense, escaseaba la palabra de Dios en un lugar donde el Señor había establecido a alguien y no había visión. Y esta visión no hacía referencia a una visión espiritual. Pero esto lo va relacionando con la parte física, dice un poquito más adelante. Y aconteció un día que Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver. Y es que yo creo que este hombre, por ser un hombre de avanzada edad, una persona ya adulta, creería que su condición estaba normal ir perdiendo su visión. Entonces empezamos a normalizar enfermedades en nuestra vida. Este hombre creía que por sus años ya trabajados era normal que su visión se empezara a perder, y aparte su oído no empezara a escuchar. Y eso nos pasa con nuestros abuelitos. Entonces el abuelo ya no ve bien, tocan las gafas. Bueno, yo no soy mayor, pero necesito gafas. Y no, entonces también toca ponerle una cápsula en el oído para que pueda escuchar. Y esto de pronto físicamente tiene algún sentido, pero espiritualmente nos va hablando de una muerte espiritual. Entonces empezamos a perder todos los sentidos espirituales. Dice después, aconteció que un día Elí estaba acostado, y bueno, también aquí les cuento, resulta que una vez estaba acostado Samuel, el joven que les acabé de relatar, era como una persona que ministraba allí, era como un adoptado de Elí, por decirlo así. Entonces este hombre vivía en el templo. Como vivía allí, en una ocasión el Señor lo llamó y le decía como: Samuel, Samuel. Y Samuel pensaba que era Elí, y Elí le dijo: vaya y acuéstese porque nadie lo está llamando. Es decir, Elí no podía conocer la voz de Dios, incluso hasta Samuel tampoco. Pero Samuel era apenas un niño, era apenas un muchacho, y este hombre llamado Elí ya llevaba bastantes años y era la representación espiritual. Entonces debía sí o sí conocer la voz de Dios, aunque unos versículos después le dice: bueno, ve, acuéstate, y si alguien te llama, pues dices: heme aquí, porque es el Señor llamándote. También hay que tener en cuenta cosas de Elí, que era un hombre obeso. La obesidad se ve por una baja calidad de alimentos. ¿Qué estamos consumiendo? Lo que nos consume nos construye. Entonces, si yo consumo cosas que son nocivas para mi vida espiritual, pues ¿qué diagnóstico realmente voy a tener? Si yo consumo, mi mayor grado de consumo es, no sé, redes sociales, es películas y es demás, cosas así similares a estas, pues realmente ¿qué yo voy a esperar que sea mi diagnóstico espiritual? Y esto tiene muchísima relación con la parte física, ¿no? Entonces, y yo me enfermé, ¿por qué? Porque era muy mecatera. Digamos que, bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero entonces era como muy mecatera, entonces mis aportes proteínicos y demás, no sé si se diga así, pero entonces mis aportes de nutrientes eran nulos. Entonces por eso me fui enfermando, y esto mismo cobra sentido en la parte espiritual. Nosotros nos vamos enfermando a medida de que no le estamos dando los nutrientes suficientes a nuestro espíritu, y la lucha entre el espíritu y la carne gana a la que tú más alimentes. Entonces es muy importante darnos cuenta que la finalidad de cualquier enfermedad es llevarnos a la muerte. La finalidad de una enfermedad espiritual es llevarnos a una muerte espiritual, y cuando estamos muertos espiritualmente tenemos insensibilidad total. Nos da igual si la presencia de Dios está o no está, y es que ni siquiera creemos tenerla y ni siquiera la tenemos. El caso de Sansón creía tener la presencia de Dios en su vida y no se daba cuenta que ya había huido, y era porque durante mucho tiempo fue creando hábitos de autosuficiencia, de creerse él como una persona ya hecha y realizada sin necesidad de buscar de Dios de la manera correcta. Entonces, para ir finalizando, amigos, es muy importante tener en cuenta nuestro estado espiritual. Eso afecta nuestras emociones. Esto nos ayuda a construir realmente cómo nos sentimos. Es decir, si yo realmente consumo música que me ponga triste en un momento triste, pues ¿qué espero, amigo? Y esto lo hacía yo hasta hace muy poco, y encontré un versículo, y es que esto no lo pensaba decir, pero se acabó de ocurrir. Les voy a contar. Resulta que hace muy poco yo estaba escuchando una predicación, y allí leían un versículo
de Job, que dice así. Espera, yo los busco. Es que siento que esto también es muy propicio para esto. A ver, se me perdió. Ay, Padre bendito de gloria. Ok, dice: dedicarle canciones al corazón afligido es como echarle vinagre a una herida o como andar desabrigado en un día frío. Es decir, tú no puedes echarle más sal a la herida. Si tu estado espiritual está mal, no puedes seguir consumiendo lo que te desnutra, lo que no le aporte los suficientes nutrientes a tu vida espiritual. Es todo lo contrario. Debes reinventar cuál es tu cápsula de nutrición y decir, bueno, si yo estoy consumiendo esto y esto no me está edificando, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? Y nos debe doler nuestra condición de muerte espiritual y nuestra condición de muerte física en cuanto a nuestro estado de salud. Y bueno, recuerden lo importante de estar bien en nuestro estado de salud, porque de esto depende nuestra emoción diaria, nuestro sentir el día a día, evitando incluso hasta episodios de depresión y de ansiedad. Dios los bendiga enormemente. Espero que esto haya sido edificación para su vida y fue un gusto enorme estar con ustedes en un episodio más.